Para moderar esta mesa de expertos, damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Ortiz Nicolás, coordinador del posgrado en Diseño Industrial de la UNAM. Bienvenidos a todos, gracias por su participación en este evento. Cedo la palabra al doctor Juan Carlos Ortiz Nicolás. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos el día de hoy. Estamos muy interesados en escuchar sus opiniones. Y para iniciar esta mesa de discusión me gustaría hacerles una pregunta general a partir de su conocimiento que ustedes tienen. En este evento hablaremos del futuro y lo que me gustaría saber para iniciar la discusión es cuáles son las expectativas que tienen desde el ámbito personal, desde su rol como padres, tíos, individuos. ¿Hay alguien que le gustaría? Pueden iniciar respondiendo a la pregunta. Francisco. Miren, la vez cuando convocamos a hablar sobre esta pregunta, como que uno siempre está pensando en términos de uno siempre piensa, cuando está haciendo estas preguntas, en términos de lo que hace profesionalmente. Pero cuando le dicen, no, habla como abuelo, como hijo, como padre, se vuelve más complicado. Pero yo creo que yo tengo 4 hijos y tengo una nieta de 5 años que además de tener 4 hijos hombres, al llegar una nieta, ustedes se pueden imaginar lo que representa a la nieta. Y pensar en lo que le toca vivir a ella de 15, 20, 30 años, la verdad que da miedo. Y da miedo por lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, cuando vi que el tema de la mesa era hablar sobre la cultura para vivir en paz, como que uno siente deseos de que en 2050 realmente todo el mundo vive en paz y que la búsqueda del bienestar de todos se alcance. Entonces, como que la preocupación ya más familiar sí ve en términos de que el bienestar de los que vienen atrás de uno sí se logre con todo lo que uno está pensando. Y eso modula mucho el quehacer. A mí me toca, creo que en la mesa, hablar de lo de educación y sobre todo la educación apoyada en las tecnologías. Y se piensa mucho que en educación no presencial, la parte esta de la formación integral en temas transversales como el de respeto a los derechos humanos o la cultura de vivir en paz, es más complicado de transmitir. Entonces sí, uno tiene que empezar a buscar la colaboración entre todos para poder ir pues aportando, contribuyendo a que esa cultura realmente se pueda ir puede ir permeando, no solo en los universitarios. Creo que la cultura debe de empezar desde preescolar. Creo que si no la tomamos desde ahí, va a ser muy complicado. Y nuestros hijos y nietos la van a tener muy difícil si no hacemos algo ahorita. Muchas gracias. Rolando. Sí, bueno, yo tengo que confesar que cuando estoy en estos trances, que no visito muy a menudo porque me inhiben, pues recurro a lo que soy, y más que padre o abuelo, que sí soy, pues soy un economista político irredento, ¿no? Es como mi frazadita. Ahí me siento relativamente protegido por toda nuestra parafernalia y jerga retórica, y desde ahí trato de fijar o de delinear algunas expectativas de las que no estoy seguro en lo más mínimo. Si se trata de hablar de buenos deseos, buenos propósitos, pues yo lo que quiero es envejecer bien, ver a mis hijos madurar y a mis nietas, son 4, crecer y cultivarse, como creo que la mayor parte de los terrícolas diríamos si tuviéramos esa oportunidad. Pero, como dije,
como economista político, pues he sido formado y mal formado en la tradición que en el siglo XIX el historiador inglés Thomas Carlyle llamó la ciencia lúgubre. Claro, Carlyle estaba frente a las terribles profecías del monje Malthus, que decía que pues, la humanidad estaba condenada prácticamente a desaparecer, porque crecía geométricamente y los alimentos lo hacían aritméticamente. Bueno, vino la tecnología y Malthus quedó arrumbado por ahí con sus profecías, a pesar de que fue un pensador muy importante, tanto en términos de la economía política de su tiempo como de la demografía, que él en buena medida ayudó a convertir en una disciplina, digamos, sistemática, para no decir que científica. Y entonces, advertido esto, digo, mis expectativas, por más esfuerzos que hago, pues son relativamente sombrías y diría lúgubres, como dijo Carlyle. Estamos educados, creo que todos, en el sentido de que la invención, la innovación, la tecnología nos saca de atolladeros, digamos, civilizatorios. Aquellas profecías de Malthus fueron superadas con, bueno, obviamente con la apertura de las tierras vírgenes, pero muy pronto con la aplicación de la técnica al cultivo, a la producción de alimentos. Y fue un triunfo que se alarga a lo largo del siglo XX. Vino después, con todas sus asegúnes, la Revolución Verde, ¿no?, de la que formamos parte los mexicanos en nuestro país. Bueno, ahora les debo decir, de eso iba a hablar más adelante, que no tenemos señales claras de que ahora la tecnología, que está revolviéndose como pocas veces en nuestra historia, que está transformándose, cambiando, vaya a tener esos efectos colaterales benefactores. Y por eso me muevo en esta perspectiva sombría. Muy bien. Verónica. Sí, ¿aprendió? Sí, también cuando me invitaron a esta mesa temática, me pareció un reto muy interesante. Y ahorita que nos planteaste la pregunta aquí atrás, ¿no?, como mencionan los otros panelistas, desde nuestra perspectiva muy personal, pues justo me quedé pensando y recordando una anécdota. Yo tengo 2 hijas y una de ellas hace unas pocas semanas me preguntó si era verdad, si el mundo prácticamente se iba a terminar en el año 2050, ante estos escenarios catastrofistas o realistas, ¿no?, podríamos decir. Entonces, como mamá, ¿no?, lo que hice fue responderle, no, podemos como sociedad responder, reaccionar a esto. Y lo quiero comentar porque eso también es una pregunta que está rondando entre los estudiantes, entre la comunidad educativa, entre nosotros mismos, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Tenemos que ser optimistas, sí, con nuestra niñez, tenemos que mostrar panoramas un poco más positivos, pero también, como menciona el doctor Cordera, tenemos que ser realistas. Y entonces, ser realistas y ver cuáles son estas señales que estamos enfrentando. Efectivamente, en esta plática con mi hija, terminamos hablando incluso de Malthus, ¿no? Le platiqué este ejemplo y le decía, ¿no?, podemos superar estas cosas. Por supuesto, ya desde mi perspectiva profesional, yo soy bióloga y después estudié ciencias de la sostenibilidad. La verdad es que mi panorama también es más lúgubre, ¿no? Intento ser optimista, pero sí hay muchas señales de las que hablaremos más adelante, que nos hablan desde mi perspectiva, de un gran deterioro ambiental, y tendremos que enfrentar esto. Ya, como se mencionó, se intentó a través de medios tecnológicos. Uno de ellos tuvo como consecuencia la Revolución Verde,
Se dijo que era un éxito, se pudo producir alimento para muchísimas personas que estaban en condiciones de inseguridad alimentaria muy fuerte, pero esto fue a costa de la degradación de nuestros ecosistemas. Entonces, bueno, más adelante podremos hablar un poquito más de esto. Muy bien, Javier. Gracias, ante todo, pues te agradezco y celebramos los primeros 50 años. Y celebramos también los 50 años del hombre en la luna y otros acontecimientos importantes. Lo digo, estamos en la Agencia Espacial Mexicana, de la ST, nos da mucho gusto estar aquí viendo el futuro. El futuro ya está aquí, solo que no está uniformemente distribuido. Esto lo dijo William Gibson, escritor de ciencia ficción. Mucho del futuro lo han hecho los escritores de ciencia ficción, desde H.G. Wells, Asimov, etcétera. Es difícil hablar sobre el futuro, es más difícil predecir el futuro, especialmente la parte que todavía no ha ocurrido. Esto también un dicho de un catcher de béisbol, estamos en la Serie Mundial, Yogi Berra. Acércalo. Casi a distancia cero, ¿verdad? Bueno, ¿debo repetir todo o no, verdad? Bueno, estamos en una evolución darwiniana, pero también en una evolución industrial. De hecho, estamos en la cuarta revolución industrial actualmente. Y el trabajo del hombre, la cultura del hombre, las actividades del hombre, el entretenimiento del hombre, se ha delineado por las revoluciones industriales, desde el vapor, después la electricidad, la revolución microelectrónica y ahora pues estamos en la revolución de la información, donde pues diferentes tecnologías confluyen para dotar a la humanidad de medios de trabajo, ¿sí? Pero también medios de entretenimiento, ¿sí? Y medios de cultura, que es algo muy importante. Esto ha permitido a la humanidad remontar o superar los grandes retos, los grandes amenazas. Se mencionaba el problema de la alimentación, el problema de las pestes en la Edad Media. Se preveía que la población se iba a aniquilar, sin embargo, se logró superar con algunas técnicas, la medicina, los antibióticos, etcétera, ¿sí? Otras amenazas que hemos tenido, el agujero de ozono, ¿sí? Que también se logró superar. Otra amenaza que hemos tenido es los virus informáticos. Se preveía que las computadoras, que se iba a aniquilar la sociedad tecnológica por los virus. Lo logramos superar. El problema del año 2000, no sé si se acuerdan ustedes, son muy jóvenes, pero mi generación, estábamos temblando el 31 de diciembre de 1999, ¿verdad? Queríamos que el mundo se iba a acabar, que los aviones iban a caer, que la electricidad se iba a acabar, que los satélites se iban a aniquilar, que iba a haber el apocalipsis, ¿sí? Y lo hemos superado, ¿sí? Entonces, todos estos ejemplos son para decirles que mi posición es optimista, ¿sí? Yo pienso que la humanidad tiene que arreglárselas para superar los grandes problemas. Hoy padecemos problemas terribles, la ciberseguridad, el cambio climático, hemos superado incluso la cuestión militar, ¿sí? Imagínense, hace 50 años aquí, 1969, el corazón de la Guerra Fría, la preocupación mundial era los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, ¿sí? No IBM, IBM fueron las máquinas. Y la humanidad logró superar, ¿sí? Con la inteligencia, con la cooperación, con el trabajo colaborativo y aprovechando la tecnología. Los misiles balísticos después se convirtieron en las primeras naves que llevaron a animales, seres humanos, a orbitar la Tierra, después a la Luna, después robots a Marte, etcétera, ¿sí? Entonces, el futuro yo lo veo optimista, ¿sí? Se ha hablado de la visión utópica, la visión distópica. La distópica es Orwell, 1984, así que ya llevamos algo de tiempo. Y como en otras películas de ciencia ficción, una muy interesante es Dark City, es de Proyas, Alexis Proyas, ¿sí? Y la otra es Minority Report, no sé si la han visto, con Tom Cruise. Ese es un futuro
ni utópico ni distópico, un futuro es casi el George Orwell del 2006, ¿no? Entonces, yo veo que el futuro es, digamos, no puedo decir que sea utópico o distópico, pero yo pienso que ante el reto mayúsculo, y les he dado 5 ejemplos que la humanidad lo ha superado, cosas que parecían que era el colapso de la vida en la Tierra, ¿sí? Cuando hable de las 3 miradas, una de ellas va a ser la inteligencia artificial, otra va a ser la era de la información y otra va a ser la era espacial. Muy bien, muchas gracias. Ya comenzaron a discutir algunas de las señales, entonces ese va a ser nuestro siguiente punto de discusión, para lo cual voy a invitar a Verónica para que de manera puntual nos establezca y nos explique cuáles son las 3 señales que ella identificó a partir de su campo del conocimiento. Bueno, definitivamente desde mi área, que es la sustentabilidad, la primera señal evidente que veo, retomando lo que decíamos, es una mayor degradación ambiental. Esta degradación ambiental se ha asociado generalmente con el incremento poblacional, que ya se mencionó, pero es muy importante resaltar que la degradación ambiental, el crecimiento poblacional per se, no es el único factor determinante. Este crecimiento poblacional ha ido acompañado de cambios en nuestros patrones de consumo, en nuestros patrones de producción. Estamos actualmente en una sociedad cada vez de mayor consumo, en una sociedad de consumo. Hace rato se hablaba en la conferencia magistral como de diferentes tipos de sociedades. Una forma de definirla es esa, una sociedad de mayor consumo, con patrones de producción que no siempre están, o la mayoría de las veces no siempre están, buscando cumplir con estrategias o criterios de menor impacto ambiental. Esto está generando, por supuesto, que algunos grupos de científicos hayan incluso propuesto que podríamos estar iniciando o ya en una nueva era geológica, incluso están proponiendo llamarla el antropoceno con cierta definición. Esa es una de las señales que puedo identificar desde las ciencias de la sostenibilidad. La segunda señal tiene que ver con que, derivado de este incremento en la degradación ambiental, estamos enfrentando una creciente vulnerabilidad, tanto ambiental como social. Y esto nos está llevando a la generación de conflictos socioambientales. Junto con la degradación ambiental se incrementa la vulnerabilidad. Y bueno, es importante enfatizar que ante condiciones de degradación, de vulnerabilidad, siempre los más afectados son los sectores más pobres, los sectores más vulnerables, y esto tiene que ver con la capacidad de respuesta que tienen. Las personas en condición de pobreza tienen menos recursos, tanto económicos como materiales, para hacer frente al deterioro de sus ecosistemas, de los recursos a los que ellos podrían acceder, o incluso, por ejemplo, ante condiciones de cambio climático, la capacidad de respuesta para responder a eventos extremos es menor. Estamos, bueno, ante esta degradación ambiental, enfrentando problemáticas en cuestiones de calidad del agua, de erosión de los suelos, y tenemos muchas comunidades enfrentando problemas ante la tala de sus bosques, la contaminación de sus ríos. Actualmente el 70% de los ríos en México está contaminado, y esto ha generado estos conflictos socioambientales. El doctor Víctor Toledo, que es el actual secretario de Medio Ambiente, hizo un ejercicio para identificar los conflictos socioambientales actuales en México. Identificó 560 conflictos a partir de una revisión simplemente de notas periodísticas, de más de 1000 notas periodísticas, y se hizo un ejercicio para mapear estos conflictos. Y bueno, para cerrar, una tercera señal tiene que ver con que, bueno, no todos son malas noticias, ¿no? También hay un mayor interés de la sociedad por entender esta relación que tenemos y dependencia con el medio ambiente. Hay un mayor interés por el cuidado del medio ambiente, por, digamos, ser más sustentable. Y lo que está ocurriendo es que la gente está buscando desde productos más sustentables hasta teniendo actitudes que pueden ser como más reconocidas como de mayor responsabilidad ambiental. Muy bien, muchas gracias.
Francisco, ¿cuáles son las señales que tú has identificado desde tu campo del conocimiento? Bueno, la primera es que en la parte que le corresponde a la educación, el futuro es parcialmente incierto. ¿Okay? Los cambios que están asociados con la revolución industrial 4.0 tienen tres características que son las únicas que podemos tener certeza. Y es que los cambios están ocurriendo a una velocidad sin precedentes. Están dándose de una manera muy rápida y que en la educación, en un tiempo no muy largo, vamos a tener un reto que todavía no sabemos cómo lo vamos a resolver. Y tiene que ver con la generación de datos. O sea, los datos se están duplicando en Internet cada vez más rápido. Creo que ahorita ya vamos en 70 días, cada 70 días se duplica la cantidad de datos en Internet. Con la aparición del Internet de las cosas, en donde ahora en 2019 a principios había 17 billones de cosas conectadas a Internet, y se pronostica que para el 2020 va a haber 200 billones de cosas que están generando datos y que los están alimentando al Internet, y que esos datos pudieran tener impacto en varias de nuestras actividades. Por ejemplo, los datos que puede generar un refrigerador. ¿Sí? Bueno, pues, por ejemplo, para la medicina va a ser muy fácil determinar qué persona tiene riesgo de ser diabético, de obesidad. Entonces, eso puede predecir toda la parte de requerimientos en la parte del sector salud. En la parte alimentaria también, qué tipo de alimentos son los que tendríamos que estar produciendo. En fin, uno pensaría que las cosas generarían datos que no fueran importantes para el resto de la sociedad. En educación, si uno toma en cuenta cómo se diseña el currículo de una carrera, los primeros semestres o los primeros años uno los dedica a las ciencias básicas. En ingeniería, por ejemplo, soy ingeniero y entiendo lo mismo que los economistas, a ver con los anteojos del ingeniero. Los 2 primeros años son las ciencias duras, ¿no? Matemáticas, física, química. Entonces, esos conocimientos no van a cambiar mucho. Después de que pasamos por esa parte, pasamos a ciencias de la disciplina, ciencias de la ingeniería, conocimiento que tampoco cambia muy rápido. Pero la última franja de la formación del ingeniero es prepararlo para salir al ejercicio profesional. Y ahí sí, usamos mucha de la información que se está generando en la actualidad para que puedan, pues, prepararse para salir e incorporarse a la sociedad para ser productivos. Imagínense que tomamos información de hoy para diseñar el curso que dura un semestre. Bueno, pues a los 3 días en 2021 esa información va a ser obsoleta. Entonces tenemos que ver cómo le vamos a hacer para la formación que se tiene que dar en la última etapa de la formación profesional, y que además, una vez que salgan de la carrera, esa va a ser la forma de trabajar. Entonces van a tener que estudiar toda la vida y todo el tiempo en un ambiente altamente cambiante. Entonces la primera parte es que realmente el futuro para la educación es parcialmente incierto, y que esa incertidumbre está, pues, por afectar lo que hacemos. La segunda señal es que la educación pública, dado el crecimiento de la población y todos los factores económicos, está haciendo que los gobiernos cada vez más traten de no financiarla, y cada vez están más en contra de la forma en que funcionan las universidades, sobre todo las autónomas. Hay ahorita una señal de tratar por todos los medios de quitar la autonomía. Hay 2 antecedentes. En Hidalgo ya el gobierno de Hidalgo nombró a una especie de contralor que está dentro de la universidad y que está asumiendo algunas de las decisiones del Consejo Universitario, con lo cual empieza a haber una lucha por la gobernanza y la forma de organizarse y administrarse de las universidades públicas. Guanajuato está bajo el mismo ataque. Y en toda América Latina las leyes de educación están siendo
modificadas. Perú, acabo de estar en una conferencia en donde el superintendente de un consejo pues hablaba con mucho orgullo de que de 150 universidades públicas, 20 habían sido pues condenadas a desaparecer, que en 2 años tenían que desaparecer esas universidades. Entonces creo que la segunda señal es que la forma en que va a ser la educación pública también hay como alertas que hay que tomar en cuenta. Y la tercera es que en la educación lo que sí recibimos o lo que sí tenemos es una gran diversidad y que los estudiantes que tenemos y los profesores que participamos, cada uno de nosotros ha desarrollado capacidades diferentes y que este esquema que teníamos de que todos los estudiantes que ingresan en una convocatoria tienen que terminar en 4 años su carrera y si no, entonces se califica mal a la universidad, pues resulta que si analizáramos el perfil de los que ingresan, sabríamos que hay una mayoría que no va a poder terminar ni en 7. Entonces, como que también esa señal de que nos estamos convirtiendo en educación masiva, con una diversidad enorme, en donde tenemos que empezar a ver esquemas de una educación más personalizada, atendiendo a la capacidad que ha desarrollado cada persona y a partir de esa ver qué tiene que hacer para llegar al siguiente paso. Entonces el uso de la tecnología, en especial ya lo que mencionó el doctor Mendieta, de la inteligencia artificial y la neurocomputación para ayudarnos a poder hacer cosas que ahorita no podemos hacer, va a ser otra de las señales importantes. La integración de tecnologías no tradicionales en actividades muy tradicionales. ¿Sí? Muy bien. Una vez que nos diste las señales, yo invito a Javier, ya que Francisco te mencionó, a que nos digas cuáles son las señales que tú has identificado. Gracias. La tarea era, no sé si, parece que este micrófono no tiene… Sí, está bien, nada se lo tienen que acercar. Sí, perfecto. ¿Por qué? Okay. Sí, ya entendí. Tiene cierta direccionalidad. Por esa silla. Gracias. Son 3 señales. La información, la inteligencia artificial y el espacio. 1.1. La era de la información. Hoy en México tenemos un programa de los más importantes del sexenio que se llama Internet para Todos. ¿Por qué? ¿Por qué no en el pasado tuvimos telefonía para todos, o radio, o televisión, o cine? Antes, ¿te acuerdan? En nuestra época las noticias se veían en el cine. Obviamente no eran 280 caracteres, ¿no? Había que esperar un mes para ver la noticia. O libros para todos, ¿eh? Desde Gutenberg es la manera de llevar la información. Y hoy en la era de la información es, como Gutenberg le llamaba, la galaxia de Gutenberg, ¿sí? Las cosas avanzan muy rápido gracias a una ley que la humanidad ha sabido aprovechar. O sea, la humanidad es muy inteligente. Hemos sabido aprovechar la electrónica para hacer microprocesadores y después microcomputadores, después sistemas, redes sociales y en el futuro pues va a haber robots, inteligencia artificial, ¿sí? Gracias a una ley que se llama la ley de Moore, cada 18 meses se duplica la capacidad de cómputo o de almacenamiento a costo dado. Lo mencionó Francisco, cada 70 días se replica la información disponible en el web. Hoy está el web semántico, el web 2.0, que está permeando nuestras vidas, ¿sí? Hoy no podemos vivir sin el Facebook. Veo que algunos están revisando su Facebook, no me opongo, es la educación moderna. Y esto es gracias a la inteligencia humana, a sacarlo el mayor provecho de un dispositivo de arena que es el silicio, ¿sí? Es increíble. El silicio cuesta $1 centavo el gramo y te lo venden en $500 ya como procesador, que pesa 1 gramo aproximadamente, ¿no? Entonces, esa es la ley de Moore. Y la idea es qué tanto sacamos provecho en México. Y tenemos un doble reto. Primero, el seguir las tendencias mundiales, ¿sí? Es decir, voy a hacer un iPhone mejor que Apple. Voy a hacer un motor de búsqueda mejor que Google, ¿sí? Voy a hacer una tienda de retail, de distribución mejor que Amazon.
Ese es el GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook y Apple, ¿no? Pero a otros se les ocurrió esto anteriormente y la idea es posicionarse más adelante. ¿Qué es lo que va a necesitar la humanidad del futuro? Cuando les decían a Steve Jobs, todos vieron la película, ¿cuál es su mayor éxito? Es el iWatch, el iPhone, el iBook, el iTunes. Decían, no, mi mayor éxito es lograr haberle vendido a la gente algo que no necesitaba. Y nos tenemos que posicionar en el futuro. Sobre todo que ahora las cosas van muy rápidas, ¿sí? Se mencionan los 70 días para duplicar el conocimiento humano. Es totalmente imposible darle el paso. Pero no hace mucho, hace 200 años, desde que se descubría algo y que encontraba una aplicación masiva, pasaban décadas o incluso siglos. La máquina de vapor, la ola duró 100 años. Los petroquímicos, la aeronáutica, y ahora las olas se vienen acortando cada vez más. Hoy, desde que algo se le ocurre en la mente de alguien que trabaja en Google, en Microsoft, en Amazon y algunas empresas mexicanas muy buenas, al mercado son semanas, ¿sí? Y después se obsoletiza. Entonces es una lucha constante para la competitividad. Y menciono competitividad porque esa es donde a México nos duele. Tenemos una economía muy grande, somos la número 13, tenemos una población muy grande, creo que más o menos andamos 13 o 14 del mundo, pero en competitividad andamos como el 67 o 68 en el World Economic Forum, que son 134 países, ¿no? Entonces es muy importante porque de ahí viene la economía, de ahí viene el bienestar, de ahí viene lo aspiracional, ¿sí? Le paro ahí en la era de la información. Viene la inteligencia artificial, ¿no? Entonces viene, que también es una herencia de la era de la información. No hay inteligencia artificial sin información, sin computadora, sin algoritmos, ¿sí? Estamos viviendo una era de los algoritmos, ¿sí? Y el algoritmo, si ven ustedes, es algo inmaterial. El algoritmo también está en nuestro DNA. Está en los programas de computadora, de los más sencillos hasta la inteligencia artificial, los automóviles que se manejan solos, y un sinnúmero de aplicaciones que dependen más del machine learning, que es el aprendizaje de máquinas, o el aprendizaje profundo, el deep learning. Y vemos aquí algunos han imaginado un futuro distópico, la dominación de los robots, la rebelión de las máquinas, como el Terminator 2.0, ¿no? Que ya va a salir a 4.0. Trabaja Schwarzenegger también, pero ya no como Terminator, ¿no? Pero parece que está buena, ¿no? Y ¿qué va a pasar con este crecimiento exponencial? O sea, 2 por 2 por 2 por 2. Es como el ajedrez. La primera mitad de la tabla de ajedrez no hay problema, pero en la segunda mitad es el número de partículas del universo visible, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar en 2030? 2040, una laptop como estas de $1,000 va a procesar más que un cerebro humano. Y en 2050, una laptop de $1,000 va a procesar más que todos los cerebros humanos juntos. 10 a la 15 petaflops, que son un 1 con 15 ceros, operaciones de punto flotante por segundo, multiplicado por 10,000 millones de seres humanos. Eso lo va a poder hacer la laptop que traen ustedes, o el procesador que trae este teléfono, la ley de Moore, ¿sí? Y que hasta ahora, hace 40 años, no se ha saturado, se ha cumplido, ¿no? Entonces viene la singularidad. Hay quien dice que en el futuro de la robótica, bueno, aparte de todo lo que ya es un hecho, que hay empleos que se están perdiendo, pero hay otros que se están creando. Distópico, se pierden empleos; utópico, optimista, se crean nuevos empleos, que son los que seguramente se están fortaleciendo en estas universidades. Sin embargo, ¿qué va a pasar con las máquinas? ¿Sí? Cuando las computadoras no se enferman, no hacen huelga, no grillan al jefe y no necesitan dormir, ¿sí? Entonces, ese es un tema muy importante que pone a la humanidad en alerta sobre este tema. Viene el problema de la conciencia. ¿Una máquina es consciente de su existencia o no? O sea, ¿un animal es consciente? ¿Un perro es consciente de su existencia? No sabemos. Una máquina menos. ¿Qué tal si la desconectas y la vuelves a conectar? Pues está viva, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la conciencia? Ese es otro punto muy importante de la singularidad. El tercero es la era espacial. Yo estoy en la Agencia Espacial Mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, como ya acaparé el micrófono mucho tiempo, a lo mejor eso lo toco en mi siguiente intervención, como tercera señal. Sí. Gracias. Nos hace falta escuchar las señales de Rolando, entonces te pido por favor si nos puedes elaborar las señales. Sí, yo voy a abordar el tema
en dos planos, para ver si entendí su lenguaje. No estoy seguro, por cierto. Desde un punto de vista... ¿Te puedes acercar el micrófono? ¿Bueno? ¿Te puedes acercar el micrófono? Ah, sí. Desde un punto de vista, digamos, de la economía política, las señales más fuertes del presente se están, digamos, condensando o concentrando en una ya muy aguda y creciente desigualdad. No como estábamos acostumbrados en el pasado, en el sentido de que la desigualdad era una de nuestras características como sociedad subdesarrollada o en desarrollo. No. Lo nuevo, pero que está presente, como dijo Francisco Mendieta, el futuro está aquí. Lo nuevo es que esta desigualdad se ha implantado, establecido en prácticamente todo el mundo y particularmente en los países más avanzados, que podían presumir de haber dejado atrás el fantasma de la pobreza y de la desigualdad gracias a su progreso y gracias al estado de bienestar. Pues resulta que se dice ya hoy que nunca habían vivido los Estados Unidos de América una desigualdad tan aguda como la que se está reportando en estos días. Y menos gravemente, pero con insistencia, esta desigualdad, esta concentración se da en prácticamente toda Europa. Y por si se nos olvida, pues nos vienen señales estentóreas del cono sur de nuestra región. La portentosa movilización social de estos días en Chile, los cambios políticos electorales en Argentina, el propio litigio en Bolivia y de otra manera un tanto bizarra los también cambios muy fuertes en Brasil, todos están siendo articulados por el tema de la desigualdad social, la desigualdad económica y la desigualdad que parece ser lo que más resienten, en particular las capas medias y los jóvenes, que es la desigualdad en las oportunidades. Bueno, esa es, me parece, la señal más fuerte. Pero como caldo, digamos, el contexto donde se da esto es el de una población mundial que ha vuelto a moverse con celeridad, produciendo flujos migratorios que agravan la disputa distributiva que se da en cada nación y encajonan a los estados nacionales por falta de recursos para asimilar, encauzar estos impactos de la migración mundial, como era antes, del sur al norte, pero también del este al oeste. Entonces, esa es la otra señal. Pero me gustaría rescatar lo que dijo Verónica, porque yo creo que también, utilizando la figura de Francisco Mendieta, el futuro está aquí. Bueno, yo el futuro lo veo en dos grandes conjuntos de señales. Por un lado, el cambio climático, que dejó de ser algo del futuro, es el presente. Y por otro lado, a lo que se refirió Francisco, el portentoso cambio técnico exponencial. No abundo en eso, pero en efecto lo más emblemático de este cambio técnico, aparte de sus implicaciones en todo lo que tiene que ver con la salud, es
tan traído, llevado y temido tema de la robotización. En nuestro país, para nuestro país, McKinsey Global Institute estimó que alrededor del 50% de los empleos hoy existentes pueden ser sustituidos. ¿Qué es eso? Ese es un montón de gente que puede ser desplazada, con la esperanza y la lección histórica de que se crearán nuevos empleos al fin y al cabo, pero de cualquier manera el tema en lo inmediato es ¿y qué hacemos con esos desplazados? Dirá alguien muy avesado en la cuarta transformación, pues los becamos, ¿no? Pues sí, pero becar al 50% de los trabajadores puede resultar un tanto complicado para ellos mismos, para la cultura, para la convivencia y obviamente, para las finanzas públicas, ¿no? Entonces, me parece que esos dos conjuntos de señales, cambio climático y cambio técnico, son muy importantes para nosotros en México por una razón que quisiera ponerla sobre la mesa ya. Porque sobre todo cuando me he acercado al tema del cambio técnico y sus muy, muy diversas implicaciones, a las que Francisco ha aludido, mi pregunta de inmediato es, bueno, ¿y estamos preparados? Institucionalmente, culturalmente, comunalmente, para asumir, interiorizar este cambio técnico. Yo no lo sé, yo me temo que en lo inmediato no estamos preparados. Y me temo también que lo aprendido en materia de desarrollo sostenible lo estamos desaprendiendo. Vean ustedes la asignación de recursos públicos vía presupuesto a los temas medioambientales y estamos llegando a un momento realmente escandaloso y preocupante por el recorte tan brutal que hay en el presupuesto para el cuidado de la naturaleza y que nos lleva al tema de ¿estamos preparándonos para los efectos del cambio climático? Yo me temo que en el momento no. Muy bien. Me gustaría si Javier puede responder la pregunta que le hizo Rolando y después Verónica. ¿Estamos preparados ante estos cambios tecnológicos? Bueno, es una pregunta. ¿Estamos preparados, por ejemplo, para colonizar el cosmos? ¿Estamos preparados para decodificar el genoma humano? ¿Estamos preparados para encontrar el bosón de Higgs? Son de ese nivel son los retos. El cambio climático, ¿sí? Y la tecnología. El cambio climático es debido a la tecnología, ¿sí? La evolución darwiniana son millones de años, la evolución tecnológica son 18 meses. Entonces, el ser humano difícilmente va a mantener ese paso. O sea, realmente lo que la vida tecnológica de los terrícolas que tú mencionaste, son 100 años desde que empezamos a radiar ondas de radio, Marconi 1901 hasta ahorita, bueno, son 120 años, ¿no? Y la humanidad existe, bueno, el Homo sapiens son 1 millón de años, el Homo faber hace 50.000 años, etcétera. Entonces, estamos comprimiendo todo y estamos desarrollando una civilización, pero tiene estos byproducts, o sea, las emisiones de gas de efecto invernadero y toda la vulnerabilidad. Todo lo que nos sirvió en un momento, ahora estamos encontrando fantasmas, ¿sí? El CO2 en el vapor y en los productos de la combustión interna, ¿sí? Estamos encontrando beneficios en las comunicaciones, en las redes sociales, pero estamos encontrando retos en la ciberseguridad, en la pornografía, en el mal uso, en la ciberguerra actualmente, ¿sí? Y así en otros aspectos tecnológicos, ¿no? Casi cada objeto de la humanidad ha sido usado en contra de la humanidad. La ingeniería civil para construir castillos feudales para la guerra, etcétera, ¿sí? Pero no voy a abundar en esto, la propulsión para las armas nucleares, la pólvora, etcétera, ¿no? Y ahora pues el nuclear y otras cosas que son inimaginables, ¿no? Que qué bueno que ya no hay guerra fría y qué bueno que México es un país pacífico, firmamos todos los tratados de desarme, etcétera, ¿sí? Pero no estoy contestando la pregunta. La respuesta podría ser no, sencillamente. El problema es por qué, ¿sí? Es por este crecimiento descontrolado, ¿sí?
estos constantes de tiempo, estos en ingeniería, bueno, no voy a mencionar la cuestión de ingeniería, pero algo parecido. Imagínate que hace 250 años me hubieras planteado esta pregunta. ¿Estamos preparados para la máquina de vapor? Cuando era una sociedad agrícola, una sociedad de peleteros, de agricultores, en fin, llega la máquina de vapor y eso cambió la historia del mundo, ¿sí? Estaban los luditas, ¿no? Que eran los que apedreaban las industrias textiles porque iban a acabar con los empleos. Entonces, hoy estamos viviendo una época neoludita, quizás, perdón por acuñar esta expresión, en que se sataniza la tecnología. ¿Sí? Vamos a apedrear a Google o a Facebook o a Microsoft o a Huawei, por no mencionar únicamente americanas, o quizás mencionaría alguna europea, pero no estamos preparados ni para el lidiar con la tecnología, ni para afrontar los problemas del cambio climático. Sin embargo, yo no pierdo el optimismo. El que no estemos preparados hoy no implica que no lo estemos mañana. El problema es que nosotros, los que ya tenemos pelo gris, estamos heredándole a ustedes que tienen pelo blanco un mundo muy difícil. A mí mi papá me heredó un mundo pues donde había ilusión, trabajo, conocimiento, la era espacial estaba en su clímax, la era de los medios de comunicación, en esa época era analógico, los satélites, pero nosotros le estamos heredando a ustedes más problemas que soluciones. Pero yo sigo siendo optimismo en que la inteligencia colectiva, y mucho lo va a dar, y insisto, el Internet para todos es una gran solución, no solo porque la ST donde yo trabajo esté implementando junto con la Oficina de Agenda Digital de la Presidencia de la República el asunto. Pero un organismo entre más interconectado, entre más, digamos, socializado estén las propuestas, las soluciones, el peloteo de información, más va a ser eficiente en atacar. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos tiene ese desarrollo? ¿Es porque ellos tienen un IQ mayor que nosotros? No. ¿Porque ellos tienen inventiva mayor que nosotros? No. Es que sus founding fathers, ¿sí?, establecieron las instituciones y el respeto a las normas y a la comunicación y a la sociedad y a la civilización. Y eso es comunicación al final del día, ¿sí? Entonces, no estamos preparados, pero yo soy optimista que sí lo estaremos, no gracias a nosotros. Más bien es a pesar de nosotros que abusamos del planeta, que nos acabamos los recursos, que en lugar de tener una hidrosfera, una estratosfera, tenemos una plasticósfera. Es aberrante ver lo que se hace en todo el plástico que va al océano, ¿sí? Hay una visión simplista de, no voy a mencionar el nombre del mandatario que dice, bueno, pues no existe el cambio climático, o pues podemos ir a limpiar, ¿no? Y mandamos un camión de basura a recogerlo, pero en fin, la respuesta es no, pero no ahora, sí en el futuro, de una visión optimista. Verónica. Sí, gracias. Pues también intentando responder a la pregunta de si estamos preparados para enfrentar el cambio climático, no lo estamos. Y algo muy importante en cambio climático es que además las capacidades de respuesta son diferenciadas a nivel mundial, a nivel nacional, y dentro del país tenemos diferentes escenarios que enfrentar, ¿no? Mientras se habla de los incrementos de temperatura, incremento de eventos extremos en algunas regiones del país, ya se están enfrentando cuestiones de inundaciones, mientras en otros hay sequías extremas. Tenemos una pérdida de nuestras barreras naturales, las barreras de manglares. Los manglares forman una barrera en las costas que permiten que las comunidades que están ahí asentadas sean impactadas con menor intensidad por los ciclones, por ejemplo. Pero no estamos ante una política ambiental clara que nos permita ver que estamos realmente diseñando políticas públicas para que podamos estar como país, como sociedad mexicana, en una capacidad adecuada para enfrentar el cambio climático. Mencionaba el doctor los recortes al presupuesto ambiental. El sector ambiental
desde hace décadas nunca ha sido uno de los prioritarios en México, pero no solo no ha sido uno de los prioritarios, sino que ha venido enfrentando recorte tras recorte tras recorte, no solo en esta administración, sino desde administraciones pasadas. Tan solo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas fue casi desmantelada a finales del sexenio de Peña Nieto, y precisamente la semana pasada se presentó un libro de la UNAM, estuvo el doctor Víctor Toledo, y ahí él mencionaba que el actual presupuesto para el sector ambiental es de alrededor del 2.5% del presupuesto asignado a Pemex y a CFE. Esto, pues, ¿qué nos dice, no? ¿Hacia dónde va la política anterior y la actual al consumo de combustibles fósiles, que es precisamente el que nos está generando los gases de efecto invernadero? Para México, algo que yo siempre pregunto a los alumnos, ¿no? Después de ver que lo que está generando el cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos problemas con los escenarios y los efectos que estamos viviendo actualmente, pero entonces siempre pregunto, como país, ¿qué tenemos que hacer? ¿Atender la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero o atender e impulsar programas de adaptación al cambio climático? No digo que se tenga que desatender uno u otro, pero nosotros somos uno de los países que estamos en el lugar número 15, emitimos apenas el 1.4% de los gases de efecto invernadero. Es importante hacer la transición a energías alternativas, pero somos, en cambio, uno de los países más vulnerables al cambio climático. Entonces, a la hora de asignar ese pequeño presupuesto, tenemos que poner en la balanza hacia dónde vamos a enfocar los esfuerzos. Por supuesto, no vamos a atender la mitigación, la transición a energías limpias, pero México es un país altamente vulnerable al cambio climático y no estamos preparados. Francisco, ¿te gustaría elaborar algo? Sí, yo me iría a que la respuesta no es 1 o 0, de si estamos capacitados o preparados para el cambio tecnológico. Yo creo que el término que usó el doctor Cordera hace rato sobre la desigualdad sería la base para analizarlo. Estamos en un transitorio. México recibió su primer computador en 1958, o sea que hace 60 años que tenemos el uso de las computadoras. Por supuesto que los que estamos ya arriba de los 60 años no estamos capacitados para el cambio tecnológico. Yo creo que los jóvenes que nacieron a partir de 1990, yo creo que sí están capacitados. Ahora, no todos, porque si hablamos de los de la Colonia del Valle, yo diría sin lugar a dudas que están más que capacitados. Pero si hablamos de los que están en los pueblos originarios, pues están igual que nosotros en los años 50. Entonces, yo sí creo que estamos en una época transitoria en donde gran parte de la población no está preparada para el cambio tecnológico. Y creo que la pregunta debería de ser, ¿qué tendríamos que hacer ahorita para preparar a las siguientes generaciones para que se preparen para realmente vivir en ese cambio tecnológico? Y creo que esto de que el futuro ya nos alcanzó, nos obliga a tratar de heredar hacia las siguientes generaciones las condiciones para que realmente estén incorporadas ahí. Y yo creo que ahí vi un video de la Revolución Industrial 4.0 donde un economista da la parte que a mí me gustó más de todo el video. Se habló de la robotización, de la automatización, y se habló de otro concepto muy interesante que no se le ha puesto la atención necesaria, que es la robotización del humano. O sea, cada vez estamos tratando de meterle más dispositivos al cuerpo, que tiene que ver con otro concepto que ya mencionó Mendieta sobre la vida 3.0. La vida 2.0 somos nosotros, donde podemos cambiar el brainware, ¿sí? Pero no podemos cambiar el hardware. O sea, las manos tienen las mismas limitaciones, las piernas igual. Entonces, la vida 3.0 son estos transformes, en donde con robots chiquititos podemos configurar cualquier forma, cualquier máquina que haga cualquier tarea de destrucción o cualquier tarea de construcción, ¿sí? Y entonces estamos tratando de que el humano también pueda cambiar su hardware,
queremos ponerle piernas que lo lleven más rápido, queremos ponerle ojos que vean más lejos de donde puede, que tengan más amplitud en la longitud de ondas que pueden percibir, oídos que pueden hacer. Se habla ya de algo que surgió hace no mucho, que se llama la inteligencia extendida. ¿Sí? Yo le puedo poner unos audífonos a alguien que estén conectados a internet, y si está hablando ahorita de estos temas, yo podría estar pidiéndole por internet a las computadoras que me dieran la respuesta de qué vamos a hacer, estamos preparados o no para el cambio tecnológico. Puedo tener unos lentes que tengan realidad extendida y que yo pueda estar viendo las bases de datos que me hacen falta para contestar. Entonces, esta parte de extensión de la capacidad sensorial o de acceso a información a través de acceso a internet con los dispositivos nos va a dar pues un componente que se piensa que va a potenciar la inteligencia de las personas. Y entonces cuando las personas creo que van a estar preparadas para el cambio tecnológico. Entonces sí creo que además de la pregunta si estamos preparados, tendríamos que analizar la pregunta de qué tendríamos que hacer para preparar a las siguientes generaciones para que se preparen para el cambio tecnológico. Muy bien, eso me parece que es una muy buena introducción para abordar el siguiente tema, que son, una vez que ya hablamos de las señales, esas señales informan las tendencias, y esas tendencias es lo que vamos a discutir a continuación. En este sentido, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes cuál es la principal tendencia que ustedes han identificado, para lo cual voy a invitar a Javier a que nos responda. Bueno, tendencias tecnológicas, sobre todo en países en desarrollo como México. Y esto pues es también una manifestación de esta profunda desigualdad que ya la mencionaba desde el barón von Humboldt en 1803, perdón. Corrijo, creo que dije la fecha de su nacimiento y no la de. Entonces decía, México es un país que tiene todo. Recursos naturales, minerales, paisajes, litorales, pues todo, excepto esa, él lo menciona, esa insultante desigualdad. En alemán se traduce como insultante, que es algo muy fuerte, ¿no? Muy feo. Y qué hacer en un entorno donde el mundo va a una velocidad, ¿sí? Vemos China, o sea, China es creo que no se había mencionado la palabra China en esta discusión, ¿eh? Pero creo que en toda discusión sobre el futuro tienen que mencionarse China, ¿no? Entonces China es otro mundo, ¿sí? China no le interesa, no necesita, no es dependiente de lo que se hace en el resto del mundo. Ellos llevan su paso y lo van a seguir. Claro, esto trae acarreado problemas sociales, sindicales, ambientales, urbanos, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿qué debe hacer un país como México? ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia? ¿Copiar? Nosotros estamos en la Agencia Espacial Mexicana y dicen, ustedes son una NASA chiquita, ¿no? Copia lo que hace la NASA a escala y bueno, algún día llegarás a los asteroides, ¿no? Pero bueno, no se trata de copiar, ¿sí? ¿De qué se trata? Es la gran pregunta, ¿sí? De cómo aumentar la competitividad, ¿sí? Ante esta vorágine tecnológica, copiar lo más que se pueda, atraer inversión extranjera. Hay unos sectores en México, por ejemplo, el sector aeronáutico es profundamente exitoso, simplemente trayendo empresas extranjeras y aprovechando la gran calidad de la mano de obra y la mente de obra mexicana. No es nada más maquiladora, es también ingeniería, diseño, investigación y desarrollo, ¿sí? Sin embargo, ese es un sector, yo diría, muy especial. En la mayoría de los sectores de alta tecnología estamos mal, y la prueba es la balanza de pagos tecnológico, el índice de innovación que tenemos en el World Economic Forum. Sin embargo, no nos podemos abstraer, ¿sí? O sea, no podemos decir, en telefonía, bueno, pues vamos a llevar teléfonos a todo el país, pero pues vamos a darles teléfonos por operadora, porque 5G, hoy se está negociando transición de 4G a 5G, y 5G pues es otro escenario, es otro universo, no fue como la transición 3G a 4G, es exponencial también, ¿sí? Entonces las tendencias, tiene que haber un equilibrio al final del día, como todo en la vida. Tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo económico de un país y el beneficio social.
Y nuevamente retomo una de mis señales, que es las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información, primero, son de acceso rápido. Segundo, son de bajo riesgo, ¿sí? Si vas a fabricar cohetes, tienes que invertir bienes de capital, etc. Si vas a fabricar centrales nucleares, pero si vas a hacer cuestiones de tecnología de la información, puedes invertir en una red de computadoras, una buena conexión, un sistema de seguridad, nube, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son los temas donde los países como México son las tendencias que debemos cultivar. Obviamente hay las tecnologías de legado o de tradición, la petroquímica, que es la gran tarea pendiente de México. ¿Cómo vamos a aprovechar todos esos recursos? Pero al final tenemos que balancear la tecnología que nos permite estar en la punta, o sea, en el 5G, en las redes sociales, en la biotecnología, en los nanomateriales. Ni modo, tenemos que entrarle, ¿sí? No podemos decir, pues vamos a empezar haciendo máquinas de vapor, porque nunca hicimos máquinas, y después máquinas eléctricas, y después un transistor en un chip. Pues no, ¿verdad? Tenemos que brincar a estas olas tecnológicas rápidamente, pero a la vez llevar el beneficio a la población para que esté uniformemente distribuida la riqueza. Y ese yo pienso que es el gran balance de los gobiernos. Son dos cosas: llevar beneficio social con la tecnología, y dos, propiciar el desarrollo económico con base a la tecnología, ¿sí? Al final puede ser una opinión muy simplista, pero no creo que sea falso. Y las tecnologías de la información, primero, permiten este acceso. Por eso Internet para todos, menciono por tercera vez, muy importante. Segundo, son totalmente transversales a todas las ciencias. Tecnologías de la información las utilizas en tu trabajo, en la oficina, en tu salud, en tu educación, en las plantas industriales, en todas las áreas de tu vida laboral, social, educacional y en el entretenimiento. Algunos de ustedes lo usan más en entretenimiento, es perfectamente válido, ¿sí? Y por otro lado, no solamente son transversales, sino que abundan de manera vertical los diferentes aspectos de tu vida, ¿sí? Las tecnologías de la información te permiten desde lo más íntimo, tu historia clínica, tu Facebook, tu vida familiar, sentimental, hasta la macroeconomía de tu país, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor mi respuesta puede ser muy sesgada hacia la tendencia, debe ser impulsar las tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los aspectos de la vida, de la civilización, del trabajo, de la educación y del entretenimiento de nuestra población. Muy bien, en este sentido, ¿algunos de ustedes tiene algo que contribuir asociado a sus tendencias? Yo sí me gustaría marcar dos tendencias que van a afectar a la educación. La primera es no solo las tecnologías digitales, hay otras tecnologías que están avanzando. Hace algún tiempo se planteó la posibilidad de crear computadoras que hicieran o resolvieran problemas que no fueran Turing computables, y se pensó en la computación cuántica, que parecía como un buen ejercicio intelectual. Bueno, recientemente Google acaba de publicar datos en donde parece que finalmente sí vamos a poder llegar a tener computación cuántica, lo cual va a potenciar enormemente lo que podemos hacer con las computadoras. Entonces, me parece que una tendencia es que va a haber muchas más tecnologías que las digitales, las que impacten lo que hacemos. Y ese impacto va a ocurrir en todas las actividades, en todos los sectores y en todos los países, desarrollados, subdesarrollados. Pero también va a generar una transformación radical en todo lo que hacemos en la parte de gobierno, en la parte de gestión y también en la parte de producción. Entonces yo creo que esa es una de las tendencias. La otra es que, dada la población que tenemos, la tendencia es que no para el 2050, sino para el 2030, va a haber una incorporación a la fuerza laboral de un número muy importante. En el mundo se estima que son 2 billones de jóvenes que se van a incorporar a la fuerza laboral. México, creo que tenemos algo así como 13 millones de jóvenes que en 10 años van a requerir su inserción a la fuerza laboral, y el estimado es que la mitad de esos 2 billones no va a estar preparado para incorporarse al escenario que va a estar en el 2030, y mucho va a ser
porque la tendencia es que las universidades no vamos a tener la capacidad necesaria para prepararlos para su inserción. Entonces, me parece que esas dos tendencias sí marcan semáforos, si no rojos, bastante amarillos. ¿Sí? Muy bien. Bien, yo le diría que esta cuestión de estos jóvenes no estarán, puede ser, pero yo al menos soy me inclino más bien por otra hipótesis, que es que con una preparación elemental básica uno puede aprender haciendo. Es un viejo teorema de la economía política, ¿no? Learning by doing, le puso el que lo planteó. Y eso creo que no se ha eliminado, al contrario, por lo que ustedes dicen del cambio técnico y demás, más bien yo diría, pues la posibilidad de que los jóvenes estos se adapten a las nuevas circunstancias es creciente. Pero, pero yo diría, el problema principal entonces no es tanto su capacidad de incorporación o adaptación, que yo creo que es algo que se puede superar. El problema de México en particular, pero por lo que dicen algunos estudiosos, particularmente estadounidenses, pero no solo, es que el crecimiento económico alto, que es el que tuvo el país de los 30 a los 80, pues pasó a la historia. Y hemos vivido, y todo indica que viviremos, un crecimiento económico muy lento. Y entonces socialmente insatisfactorio, precisamente en el tema planteado por Francisco, porque es un crecimiento que no incorpora a esta oferta que todavía es creciente de nueva fuerza de trabajo. Yo tenía unos cálculos aquí, la población, como dijo Francisco, va a seguir creciendo, aunque a tasas menores, pero a mediados del siglo seremos 20 millones más, o serán, con un marcado cambio en la estructura de edades, es decir, el envejecimiento se hará cada vez más veloz. Y esto nos plantea problemas muy serios de adaptación precisamente, ¿no? De adaptación a las nuevas formas de trabajo que está determinando el cambio tecnológico y de adaptación de las edades. La adaptación del Estado a la nueva estructura etaria y también, diría yo, con poco optimismo, pero la adaptación de las familias a este cambio etario, que es un cambio masivo, como lo estamos ya percibiendo. Pero para 2050 el tema ya será un tema central, ¿no? Verónica. Sí, retomando esto de las tendencias en educación, me parece muy importante desde las ciencias de la sostenibilidad y me parece que desde todas las disciplinas una necesidad y que se está notando es que cada vez es más urgente la necesidad de que las diferentes disciplinas dialoguen entre sí, se comuniquen, que generemos diálogos, que generemos nuevos lenguajes en los cuales podamos comunicarnos. Yo no me refiero ahorita tanto como a cuestiones tecnológicas, sino a poder comunicarnos los diseñadores industriales, ustedes, yo soy de origen bióloga, después hice un posgrado en ciencias de la sostenibilidad, pero justo lo que discutíamos aquí es que antes la educación era totalmente disciplinar. Ahora tenemos que trascender esto, ir hacia la interdisciplina, la multidisciplina e idealmente hacia la transdisciplina. En la transdisciplina lo que se busca es no nada más que las diferentes áreas de especialización se comuniquen, sino que a partir de esta comunicación se generen nuevos conocimientos.
no se juntan, se suman solamente los conocimientos, sino se genera nuevo conocimiento, se genera este conocimiento de frontera del que se habla últimamente. Es un ideal, sí, no siempre se logra, pero tenemos que ir hacia allá. Y yo regreso al que es mi tema, la sustentabilidad. La sustentabilidad, hace rato comentábamos aquí atrás, es un ideal también, es una meta, es un hacia dónde tenemos que ir, y desde la universidad tenemos que empezar a dar respuesta a esto. Es un poco como comercial, ¿no? En la universidad se identificó desde diferentes disciplinas, desde las ciencias sociales, desde la economía, desde la biología, que se tenía que empezar a atender estos conflictos socioambientales de los que hablaba hace rato, no desde una perspectiva únicamente ambiental o únicamente económica, únicamente social. Y entonces la universidad tomó la iniciativa de crear un nuevo posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, que es uno de los primeros posgrados que integra muchos institutos. Está el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Ecología, el Instituto de Ciencias del Mar, el Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, retomando esta cuestión de la educación, me parece importante recuperar que la universidad tiene que ir dando respuesta a estos cambios. A veces nos tardamos un poco, ¿no? pero ahí vamos. Sí, gracias. Antes de que dejes el micrófono, me gustaría saber cuáles son la tendencia principal que tú has identificado. Bueno, la tendencia principal en cuestiones de sostenibilidad, ya se mencionó, es el cambio climático, definitivamente, ¿no? Esa es una. Que junto con otros grandes problemas, grandes cambios globales, ¿no? El cambio climático es uno de los cambios globales. Otro es la pérdida de ecosistemas, la degradación de los ecosistemas, su biodiversidad y los servicios ecosistémicos que estos nos proveen. Podría ir enumerando varios de estos cambios globales, pero aquí me gustaría rescatar, ya no ahondaría en la parte de cambio climático, pero sí en la pérdida de la biodiversidad, que es otra de los cambios globales que están impactando a nuestras sociedades y no siempre se habla de él. Actualmente, no sé si hayan escuchado, se dice que estamos viviendo la 6ª extinción masiva de especies. El doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología hace 2 años, me parece, publicó un artículo junto con colegas de la Universidad de Stanford en el cual evaluaron las tasas de pérdida de especies en los últimos 100 años. Y lo que encontraron, en los últimos años, perdón, lo que encontraron es que la tasa actual de pérdida de especies es 100 veces mayor que las tasas anteriores de otras extinciones masivas que ocurrieron de manera natural. Es decir, nosotros con las actividades humanas hemos acelerado esta tasa de pérdida de especies. Entonces, desde las ciencias de la sostenibilidad, los cambios globales son una de estas señales. Otra de estas señales son, ya lo había mencionado, pero tiene que ver con el consumo, con los patrones de producción y consumo. Estamos frente a 2 posiciones. Por un lado, un mayor consumo, por otro lado, un interés por hacer consumos de menor impacto ambiental. Sin embargo, algo que quería retomar hace rato, ya no pude mencionar, es que sí, la responsabilidad del consumo está bien, podemos tener responsabilidad individual, pero no debemos olvidar nunca que debe haber definición de políticas públicas para que permitan guiar este consumo. No podemos hablar de cambiar nuestros patrones de consumo individuales sin que haya definición de políticas públicas, porque nuestro consumo tiene que ver con lo que está a la mano. Y por supuesto en la cuestión de producción, las empresas son las que están produciendo los insumos y los bienes que como sociedad vamos a consumir. Y bueno, los procesos tendrían que involucrar criterios de sustentabilidad. A ustedes como diseñadores industriales les toca diseñar desde infraestructura, estoy hablando de un tema que yo no conozco, ¿no? Pero muebles, cuestiones así, que puedan incluir criterios de sustentabilidad, pero por ejemplo, se tiene que desarrollar infraestructura verde, pero también infraestructura que sea resiliente, que sea capaz de enfrentar lo que decíamos, ¿no? Los efectos del cambio climático. Entonces, esas son las tendencias de las que podría hablar. Muchas gracias. En tu caso, Rolando, ¿cuáles son esas tendencias que tú has identificado? De ellas, ¿no? Digo,
vista estrictamente reductivamente económico, es la tendencia a que el crecimiento lento que hemos tenido en los últimos 30 años se proyecte hacia adelante, porque el mundo no nos va a ayudar mucho. El mundo está sometido también a estas tendencias. Y luego, diría yo, en nuestro caso sí tenemos que voltear los ojos al tema demográfico y a los cambios que ya nos anuncia las tendencias demográficas, al envejecimiento. Y desde luego, como bien dice Verón, cambio climático por todos lados. Y el reto del empleo, desempleo, sustitución de trabajo humano por computadoras, por maquinaria, etcétera. No son desafíos exclusivos de los países más avanzados. En nuestro caso está a la vuelta de la esquina, entre otras cosas, por la forma en que nos hemos inscrito en la globalización. Tenemos aquí ya expresiones muy claras de industrias de grandes avances, gran avance tecnológico. Y no veo por qué no, desde otras industrias no tan avanzadas, no se vaya a imitar o adaptar esta cuestión. Me parece que el reto principal en este caso es el de desarrollar capacidades de adaptación. Hemos adoptado demasiadas cosas, creyendo que esta adopción nos haría buenos, libres y prósperos. No funciona la adopción, tiene límites muy cercanos. Y si queremos una sociedad integrada socialmente, el gran tema es el de adaptación. No vamos a inventar el carro, ¿no? Ni la máquina de vapor. Pero tenemos que tener capacidad de discriminación, de selección. Porque no es cierto que haya una sola tecnología. Hay cada vez más un abanico de tecnologías. Hay que saber cuál conviene según las condiciones de cada país. Otra vez, ahí sí coincido con Francisco. Me parece que China es una lección viva de esta. Empezaron maquilando como nosotros. Y hoy incorporan cada vez más valor agregado doméstico, chino, en unos cuantos décadas. ¿Por qué? Porque decidieron hacerlo así, lo planificaron así, e incluso diría yo, lo impusieron también así. Pero ahí están, ya están ellos hablando de convertirse en una potencia medianamente próspera para luego ser una potencia mundial. ¿Va a pasar o no? No lo sé, pero que se lo están planteando y están construyendo las bases de eso, es cierto. Como dije un estimado maestro mío, David Ibarra, es que estos fueron ortodoxos en cuanto a la defensa del interés nacional y heterodoxos frente a las recetas económicas en boga. Me temo que nosotros fuimos al revés y hay que enmendar ese camino. Y terminaría, hay otras tendencias que creo que vale la pena por lo menos ponerlas en el pie de página. Hay tendencias muy fuertes en Europa, en parte de Europa, y desafortunadamente aquí al lado, en Estados Unidos, a la configuración, si no de regímenes, sí de modos de dominación autoritarios, alimentados por nacionalismos extremos que luego derivan con relativa facilidad en la xenofobia y el racismo. Nosotros lo conocemos bien por nuestros migrantes y ahora lo conocen otros migrantes, como todos sabemos. Pero incluso en nuestro país, esta irrupción de inclinaciones autoritarias, pues hemos comenzado a conocerlas precisamente frente al gran desafío de la migración. Y todavía en pequeña escala, por fortuna, pero lo que nosotros hemos detectado a través de algunos colegas que se han aventado a recorrer las fronteras,
es que hay esta pulsión en muchas comunidades que no había, ¿no? Esta pulsión al racismo, a la creación de enemigos internos, le hace migrantes, etcétera. En Europa es más exagerado, más extremo. En algunas regiones, incluso de Alemania, se están dando estos vuelcos y estos ascensos de estas visiones, digamos, de una mezcla de nacionalismo y autoritarismo. Y la gran escala de este temor, de este espectro, pues está aquí arriba, ¿no? Con el señor Trump y sus falanges. Eso es una cuestión muy seria, que bueno, vamos a ver cómo se resuelve más o menos pronto, en un año y pico, ¿no? Pero creo que vale la pena tenerlas presentes, ¿no? No digo que sean lo dominante, incluso uno puede ser optimista, ¿no? Como en el cambio climático hay algo de optimismo con lo que yo llamo la cruzada de los niños, ¿no? Encabezados por Greta. Digo, el hecho de que los niños le planteen al resto el gran reclamo es algo, para mí ha sido fantástico, ¿no? Bueno, en el caso de la política, del régimen político, el hecho, por ejemplo, de que incluso en Italia se deshagan de Salvini y lleguen alianzas estrafalarias que son muy típicas de los italianos, bueno, trae signos de aliento. Y que de nuevo los alemanes y los franceses se planteen el tema de la defensa de la Unión Europea por la vía de su fortalecimiento y ampliación, pues es una buena señal. Y bueno, y el hecho de que en los Estados Unidos se encare directamente el autoritarismo y la desfachatez del presidente Trump, también es una buena señal. Pero ahí sí creo que vivimos entre dos aguas o tres aguas, ¿no? Como nos lo dicen los paisanos del cono sur. Francisco. Bueno, yo creo que hay otra tendencia que me gustaría mencionar y que curiosamente yo he trabajado con dos amigos economistas, con Fay Cordera y con Roberto Escalante, que han dirigido la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y que es el trabajo en red. O sea, los retos rebasan a cualquier institución y la única forma en que los podemos enfrentar es trabajando en red con los que saben los temas. Entonces, estos dos economistas han impulsado durante los últimos, ¿qué será?, 12 años, el que las universidades trabajen en red en temas prioritarios. Y uno de los temas prioritarios es el cambio climático con diferentes apellidos. Es cambio climático y biodiversidad, cambio climático, seguridad alimentaria, cambio climático y análisis de riesgos, terremotos, huracanes, y cambio climático y energías renovables, que pareciera que no podemos hablar ya de disciplinas, tenemos que verlo como más multidisciplinario. Y han logrado convencer a universidades de toda la región para que participen en la generación de programas que se conviertan en un bien público, que es la otra cosa del componente importante de lo que hayan hecho estos dos economistas mexicanos. Pero además definiendo la formación en donde hace falta. Todos estos programas de posgrado que se desarrollaron son para formar a los tomadores de decisiones y a los generadores de políticas públicas, para que cuando hagan algo, lo hagan pensando en el bienestar, no solo de un país, sino de toda la región. Y estos 4 posgrados que se desarrollaron, ahorita están a disposición de todas las universidades, que son más de 260, me parece, en donde cada universidad lo está tomando para ofrecerlo en su lugar de origen. Los profesores son de diferentes países, el financiamiento, de repente la universidad que no lo tiene, se lo consigue el ICA o la FAO, pero en realidad es un trabajo que ha implicado la participación de la academia, de los gobiernos, de las empresas y de la sociedad civil. Me parece que esa tendencia, aunque no tiene tanta atención, debería de ser una tendencia que cada vez fuera más fuerte. ¿Sí? Muy bien. Sí, Verónica. Nada más rápido, hablando de la importancia de
la generación de estos nuevos posgrados, de todas estas disciplinas que están atendiendo estos temas. Me parece importante ante este escenario que ya mencionaba el doctor Cordera, porque hay una tendencia a la descalificación de los conocimientos científicos, ¿no? Desde, por ejemplo, Trump, ¿no? Desconociendo la existencia del cambio climático de origen antropogénico, el mismo Bolsonaro, y esta tendencia pareciera irse replicando a diferentes niveles. Entonces, desde las universidades es muy importante seguir impulsando la creación de estas nuevas disciplinas y vuelvo a insistir, ¿no? De los diálogos, como este tipo de diálogos, en el cual podamos, aunque ya hay demasiadas evidencias, seguir reforzándolas y sobre todo empezar a generar propuestas de solución. Gracias. Bueno, para continuar esta conversación me gustaría abrir la conversación al público. Entonces, si tienen alguna pregunta en particular, por favor, se la pueden hacer a nuestro panel. Buenas tardes. Mire, yo le quiero hacer unas preguntas que no han tocado en el panel. La primera es la criminalidad, o sea, todos los jóvenes en el 2050, los que no van a estar estudiando o trabajando, ¿qué va a pasar con esa población? La segunda sería la tendencia del agua. Por ejemplo, ya tenemos un ejemplo con Etiopía y Egipto, que están haciendo una presa y la está financiando China, y el problema es el agua, o sea que Egipto necesita mucho del agua del río Nilo y que parte del río Azul. Y aquí en México nosotros tenemos el río Grande, o sea, el río Bravo, que por alguna razón, por ejemplo, el río Colorado también riega parte de Mexicali y que va hacia San Diego y que necesitamos el agua. Y la otra parte sería la urbanización. Como en España, se están dejando los pueblos y se está urbanizando casi la mayor parte de la población a parte urbana y que creo que no se ha tocado. Muchas gracias. Bueno, son 3 preguntas. ¿Hay alguno que podría responderlas? La primera está asociada a criminalidad, la segunda al tema del agua y la tercera al tema de urbanización. Rolando. Sobre el agua, yo creo que, varios autores, investigadores han dicho, recuerdo a uno ahorita, John Gray, inglés, que las guerras del siglo XXI van a ser las guerras por el agua. Y otra vez volvemos al tema. Y nosotros hemos incluso dejado de atender seriamente el tema de la gobernanza del agua. Nuestras instituciones de control, distribución, cuidado, están muy deterioradas y también están olvidadas en términos incluso presupuestales. Y estos litigios en el norte, pues le recuerdan a uno, por ejemplo, lo que ocurrió en los años 60, tampoco es tan lejos del siglo XX, con la salinización del Valle de Mexicali, ¿no? ¿Por qué? Pues nos mandaban los desechos los estadounidenses. Costó mucho llegar a cierto tipo de acuerdos, ¿no? Pero el tema fundamental es el tema del cuidado del agua y de su distribución adecuada. La sobrecriminalidad, me parece que para qué nos acercamos al futuro, ¿no? Pero tenemos ya un problema de criminalización de una parte minoritaria por fortuna, pero nada desdeñable de nuestra juventud. ¿Por qué? Pues por falta de ocupación, de empleo, y quizás lo más grave, de expectativas, ¿no? Entonces, una y otra vez nos dicen los investigadores, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues estos jóvenes dicen que prefieren vivir poco pero muy bien y con emociones que
adocenarse en el subempleo y demás. Yo no lo sé, no podría avanzar mucho más, pero la tendencia a una criminalización masiva de la juventud del futuro, pues sí está presente, pero también está presente pues nuestra experiencia, la capacidad educativa, etcétera, ¿no? Yo creo que es un problema de la comunidad en su conjunto, que claro que debe ser operado por las universidades, los centros de investigación, pero si no se toma en serio la sociedad, si no asume la sociedad el tema como tema de ella, es muy difícil, ¿no? Lo estamos viviendo ya en muchos lados del país, desafortunadamente. Gracias, Verónica. Sí, el tema del agua es un tema fundamental en las cuestiones no solo ambientales, sino sociales, ¿no? México tiene diferentes niveles de acceso al agua, aunque tenemos una gran cobertura de agua potable y de saneamiento, son millones de personas las que no la tienen, y tendríamos que hablar además de la calidad del agua, ¿no? Necesitamos definitivamente fortalecer a las instituciones, lo cual no está ocurriendo. Como mencionaba hace un rato, el grado de contaminación de nuestros ríos es grave, enfrentamos una crisis hídrica a nivel nacional y debiera atenderse. Las grandes ciudades somos grandes consumidoras de agua, traemos de la Ciudad de México agua desde el Cutzamala, generando conflictos socioambientales en esas zonas. Y bueno, algo muy importante es que debemos reconsiderar el recurso hídrico, sí, como un bien, pero también tenemos que pensar, desde mi perspectiva, en los ecosistemas, porque también los ecosistemas de los cuales dependemos requieren agua. Mientras nosotros traemos agua de otras regiones, estamos dejando no solo a las comunidades, sino esos ecosistemas sin ese recurso. Y además, en la medida que nosotros quitamos ecosistemas, afectamos el ciclo hidrológico. Entonces, sí, definitivamente el agua es un problema que debe ser atendido desde los gobiernos, asumido como nuestra responsabilidad individual también, y bueno, como responsabilidad social. Sí, se oye. Bueno, yo me gustaría opinar en términos de los jóvenes para el 2050, estos ninis del 2050. Ya se definieron dos temas. Sí, uno es el de la desigualdad que tenemos y que parece que tiende a agravarse. Hace algunos años vino el presidente municipal de Chimalhuacán a la UNAM y convenció al entonces rector Juan Ramón de la Fuente de poner un centro de la UNAM en el municipio de Chimalhuacán, que es el municipio más pobre de la zona conurbada. Y el argumento fue que la población de Chimalhuacán ya se había resignado a vivir en la pobreza extrema, pero que para el presidente municipal le parecía injusto que los niños y los jóvenes tuvieran que resignarse a lo mismo que sus padres y que la única oportunidad que ellos visualizaban es que tuvieran acceso a la educación. La UNAM fundó un centro que sigue funcionando y que no da la oportunidad a todos los que quisieran la UNAM, porque cada estudiante requiere de una inversión. Y recurrimos a la sociedad civil, a las fundaciones, para que equiparan y acondicionaran el espacio, al gobierno municipal para que generara las plazas necesarias para atenderlo, al gobierno estatal para que diera el presupuesto para cubrir los pagos de los docentes que iban a participar, y la UNAM iba a hacer la oferta educativa y el cuidado de la calidad de la formación integral de esos jóvenes. Pero además iba a ser una convocatoria para los del municipio, para que no compitieran con todos los de la Ciudad de México. Lo que quiero decir es que ahorita es cuando tenemos que empezar a ver qué acciones podemos tomar para evitar que pase esto de que los jóvenes que lleguen a los 2050 vean más atractiva la vida en la criminalidad que en los otros sectores de la sociedad.
Y es un trabajo, como dijo Rolando, no solo de las instituciones educativas, es un trabajo que implica a los 4 sectores de la sociedad, ¿sí? Gobiernos, empresas, sociedad civil y las instituciones educativas. ¿Qué tanto se va a poder hacer? Pues qué tanto compromiso tengan los 4 sectores es lo que va a permitir que no lleguemos a ese escenario tan catastrófico, ¿no? Javier. Gracias. Sobre la criminalidad, pues es un tema que nos duele, ¿no? Y le duele a todo el mundo. Para nosotros la criminalidad en Europa es el terrorismo, por ejemplo. Allá vives en continua angustia por el terrorismo, ¿no? En el metro, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso, a lo mejor ustedes no piensan como yo, que el Internet reduce la violencia. ¿Qué les parece? El Internet, para reducir la criminalidad, necesitamos educación en Internet y empleo. El Internet favorece la educación, no solamente la educación mecanicista, materialista en aprender para el empleo, sino también los valores, la ética, la integración, el conocimiento del mundo, la historia, el civismo. Antes había una materia que se llama historia y civismo, ¿se acuerdan? No sé si hay. Y 2, el Internet te ayuda a encontrar un empleo, ¿sí? en el área de tecnologías de la información. Entonces, además aprendes a valorar la vida, ¿sí? Aprendes a valorar la propiedad, la familia, ¿sí? Que es contra lo que la criminalidad atenta. Se me ocurre ahorita un ejemplo. Imagínense cuando Estados Unidos estaba a punto de tirar las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Imagínense que hubiera habido Internet. En esa época los norteamericanos no sabían de los japoneses más que eran kamikazes o que eran sociedad medieval, ¿no? Shogun. Pero ¿qué tal si hubieran aprendido que, bueno, pues ellos son una sociedad que tiene valores, que tiene milenaria, que tiene cultura, que tiene arte, teatro, historia, karate, etcétera, ¿sí? Y que además construyen sus automóviles? Dice, ¿cómo vamos a tirar bombas atómicas sobre las personas que construyen nuestros Toyotas y nuestros Nissan, etcétera? ¿Sí? Entonces el Internet te permite conocer más allá de tu frontera y a valorar la vida humana, la creación humana, la civilización humana. Entonces yo pienso que Internet reduce la violencia, ¿sí? Yo pienso que ciencia mata violencia, ¿sí? Y ese es un tema, por eso hay que propiciar el acceso a las redes, al buen uso de las redes y a la capacitación en empleos basados en redes. Empleos en algorítmica para la inteligencia artificial, en conectividad, en 5G, en satélites de comunicaciones. Una miriada de aplicaciones, todas las aplicaciones de GPS. Diario hay 100 aplicaciones exitosas de GPS nada más para localización, etcétera. Eso es criminalidad. Y si me permiten, la otra pregunta era sobre agua. Y ese era un tema que dejé pendiente, que era el tema espacial, que es a lo que yo venía, pero el agua quizás sea demasiado sorpresivo flotar aquí. Agua no nada más hay en la Tierra, hay en otros planetas, ¿sí? Esto, por supuesto, soltado así al bote pronto les puede sorprender, ¿no? El diálogo entre este señor de pelo amarillo y esta niña rubia de trenza es eso, es el planeta. Y dice, no hay plan B porque no hay planeta B. ¿Sí? There is no plan B because there is no planet B. Y realmente sí hay un plan B. Y esto pues no es miradas 2050, quizás va a ser miradas 2100, pero la exploración del cosmos, no solo por los gobiernos, sino por el sector privado, ya es una realidad. El sector privado está invirtiendo más que la NASA para colonizar la Luna, donde hay agua, mucha agua, obviamente en forma de hielo, en los casquetes. Y Marte, donde hubo agua líquida, hoy hay agua en hielo. Y el tema del agua quizás puede ser una respuesta demasiado futurista, pero hay un plan B, la humanidad está dispuesta. La NASA junto con la Agencia Espacial Europea, la ESA, Roscosmos, que es la rusa, la CNSA, que es China, y la Agencia Espacial Mexicana estamos invitados a participar en temas de telecomunicaciones y otros temas de robótica espacial que mantienen aquí el Centro de Estudios Nucleares de la UNAM, el Curiosity y otras cuestiones, ¿no? Entonces,
Ya no me dio tiempo de tratar esto, no quiero, por supuesto, reorientar a un tema quizás que pudiera parecer un chipote en esta discusión, pero nada más quiero decirle, así como estamos en la era de la información, estamos en la era del espacio. Gracias. La siguiente pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias por todas sus tendencias y todo lo que nos han dicho. Y tengo dos preguntas. Parto de la premisa de que se habló que en México pues no estamos preparados, no tenemos políticas públicas para mitigar el cambio climático ni para reaccionar cuando con todas estas pues inundaciones, sequías que nos está pegando. Entonces, ¿qué podemos hacer a pesar de que estas políticas públicas están tardando en llegar a México? Sí, no estamos preparados, no suficientemente, no es que no existan políticas públicas, tienen que reforzarse, sí hay políticas públicas para adaptación, para mitigación, pero la implementación, el seguimiento que se les da a estas políticas públicas, el presupuesto que se asigna para implementarlas, queda tan corto que los efectos son los que no están siendo suficientes y no serán suficientes. Muchas de estas políticas públicas ya fueron diseñadas, se ha discutido muchísimo sobre esto, incluso se sabe y hay muchas propuestas sobre qué se tendría que hacer. Mucho tiene que ver en las cuestiones de adaptación, hay algo que se llama adaptación basada en ecosistemas, tiene que ver con la conservación y la protección de los ecosistemas, no como sitios a los que no hay que tocar, sino reconocer que las sociedades estamos inmersos en estos ecosistemas, tenemos que manejarlos para poder enfrentar las condiciones de cambio climático, pero muchas de estas recomendaciones que se hacen desde la academia, desde nivel internacional, desde las mismas comunidades, no siempre son bien implementadas. No sé si con eso respondo. Y ante el escenario que me está planteando, entonces nosotros como sociedad, como academia, alumnos y ya después como futuros profesionistas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, justo una de las cosas que aquí se me quedaron a mí también es que desde las universidades, por ejemplo, están en formación muchísimos estudiantes que posteriormente serán quienes estarán diseñando estas políticas públicas, quienes estarán al frente o formarán parte de las empresas que tomarán decisiones en sus procesos de producción, estarán formando parte de organizaciones de la sociedad civil y entonces desde las universidades lo que toca es formar a estas nuevas generaciones como generaciones críticas, generaciones que sean analíticas y sobre todo que sean capaces de desarrollar propuestas. Pero bueno, esto todavía toma tiempo, entonces desde las universidades también lo que se tiene que hacer es generar propuestas de solución, acompañar a los tomadores de decisiones. Nosotros tenemos que estarnos acercando a la Secretaría de Medio Ambiente, a la CONAGUA, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hace rato les decía que la UNAM publicó en el 2018 la llamada Agenda Ambiental. Ahí todo un grupo de expertos en cuestiones ambientales identificó las prioridades nacionales que deben ser atendidas. Le dio continuidad a esto y presentaron un libro para el cual invitaron precisamente la semana pasada al doctor Víctor Toledo para empezar a abrir estos canales de comunicación que son fundamentales entonces para poder dar respuesta. Javier. Gracias. Sobre esta pregunta del cambio climático, por supuesto es el gran tema de la humanidad, pero como dicen, el mundo se construye a partir de casos de éxito. Un caso de éxito fue la lucha contra la capa de ozono, que se logró remediar casi al 100%, con una política pública de prevención de ya no usar los CFCs, clorofluorocarbono, en los refrigeradores, en los aerosoles, etc. Cosa que el impacto económico fue relativamente bajo. Para detener las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, el impacto económico pues es el Producto Interno Bruto del planeta, ¿no? Pero va a haber que hacerlo, o sea, no tenemos que esperar a estarnos ahogando en el planeta para tomar decisiones, aunque cuesten. Entre más esperemos, más van a costar. Por ejemplo, autos eléctricos, ¿sí? O sea,
el mundo ya no debe utilizar transporte basado en motores de combustión interna, ¿sí? Así como pasamos del vapor a la combustión interna, por ejemplo, prácticamente la mayor parte del transporte vía férrea es eléctrico, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Y actualmente el precio de los automóviles eléctricos está bajando, la disponibilidad de carga en las carreteras, en las ciudades también, y la duración de las baterías, que es lo que más nos afecta, ¿no? Haciendo publicidad, las baterías de alta duración fueron diseñadas para aplicaciones en espacio, en satélites, y las celdas solares también, que seguramente algunos carros van a traer para cargarse durante o en reposo. Entonces, yo pienso que una política pública debe ser clara y determinante en la sustitución rápida del parque vehicular, sobre todo el parque en autobuses, todo el sector público, o sea, donde no tienes conflictos con los particulares que pues tienen que invertir una cierta cantidad, ¿no? Por otro lado está la remediación. Al final nosotros somos ingenieros y cuando hay un problema pues hay que remediarlo. Si un puente se rompe, pues si una red de internet se cae, pues tiene que venir el ingeniero y resolverlo. Si un satélite deja de funcionar, ahí sí no hay solución. Hay cosas que no tienen solución. Por el cambio climático también hay las cuestiones de remediación, la secuestración del carbono y otras cuestiones que también se ligan con el tema del espacio, que yo espero que cuando organicen Miradas 2100 nos inviten para agotar ese tema, que no quiero hacer este chipote en esta conversación. Gracias. ¿Alguien más? No. Entonces le cedo la palabra a Miguel de Paz. Bueno, la última pregunta, nada, por el tiempo les pido que sean muy concretos. Bueno, Miguel. Bueno, pues muchas gracias, agradecemos la participación de esta mesa de miradas al doctor Francisco Javier Mendieta, de la Agencia Espacial, a la maestra Verónica Solares, al doctor Francisco Cervantes y al doctor Rolando Cordera por participar con nosotros. En este momento vamos a pedirle a Juan Carlos Ortiz Nicolás si nos hace favor de darle sus reconocimientos, por favor, a cada uno de ellos. Gracias, doctor Rolando Cordera Campos. Gracias, doctor Francisco Cervantes Pérez. Gracias, doctor Francisco Javier Mendieta. Y gracias, maestra Verónica Solares Rojas. Gracias por estar aquí. Nosotros, bueno, sí, por favor. Gracias. Gracias. Es momento de activar nuevamente la nube 2050, de la misma forma que lo hicimos hace un rato. La nube lo que va a solicitarles en ese momento es, de entre las tendencias discutidas en la mesa, cuáles te afectan y cuáles te benefician, y que por favor menciones 2 de cada una, ¿no? En un máximo de 25 caracteres. Para todas las personas que tuvieron su previa inscripción a los talleres de futuros, les esperamos en el ala A y ala B de la Coordinación de Investigación del CIDI. Esto es en el segundo piso, al fondo del pasillo. Hay mucha señalización, entonces es fácil llegar a partir de las 16:30 horas. Cualquier duda pueden acercarse con cualquiera de los chicos de staff. Y bueno, de esta manera concluimos el primer día de actividades de Miradas desde 2050. Les recuerdo que el día de mañana los esperamos a partir de las 9:30 para que hagan su registro y empezar con la otra conferencia magistral, donde estará el doctor Alexandre de Pomposo hablándonos sobre sacralidad y complejidad, y también tendremos una mesa de expertos de otras especialidades, también hablando sobre los temas del futuro. Agradezco mucho su atención y su presencia, y mañana los esperamos por aquí.